En este video vamos a trabajar con las fracciones y en particular con la multiplicación de las mismas. Es decir, vamos a ver cómo podemos hacer para resolver una multiplicación entre fracciones. Permítanme bajar y comenzar con un ejemplo. Supongamos que tenemos 3 quintos por 4 tercios. Recordemos también, no está de más, que en cada fracción tenemos la parte de arriba llamada numerador y tenemos también la parte de abajo llamada denominador. La multiplicación de fracciones es algo tan simple como multiplicar los dos numeradores, es decir, el primer numerador o el numerador de la primera fracción por el de la segunda, y el denominador de la primera fracción por el de la segunda. Cuestión que en el ejemplo nos quedaría 3 por 4 y 5 por 3. Es decir, 3 por 4 en el numerador y 5 por 3 en el denominador. Y esto lo resolvemos. 3 por 4 es 12 y 5 por 3 es 15. Y he aquí el maravilloso resultado de la multiplicación de fracciones. Y esto se hace siempre de la misma manera. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos, déjame pensar, a ver, 3 medios por 4 quintos. Lo que hacemos nuevamente es lo mismo. Numerador por numerador, es decir, 3 por 4, y denominador por denominador, es decir, 2 quintos. Y esto nos queda 3 por 4, 12, y 2 por 5, 10. Y queda expresada el resultado de la fracción. Y en este punto quiero hacer un paréntesis. Voy a bajar acá. Veamos qué pasa. Antes que nada quiero ver si recuerdan, si no lo recuerdan está bien. Lo volvemos a ver, ¿qué son las fracciones aparentes? Aparentes. Si no recuerdan, en un video pudimos hablar de estas fracciones particulares. Son las fracciones que tienen este tipo, por ejemplo, 2 medios. Es decir, cuando tenemos una fracción en la que el numerador es igual al denominador, decimos que esto es igual a la unidad. Y esto lo podíamos ver claramente si graficábamos esa fracción. Supongamos que tenemos la unidad representada por este rectángulo, lo dividimos en 2, como nos indica el denominador, y tomamos las dos partes, como nos está indicando el numerador. Y vean que tenemos la unidad completa. Marcamos la unidad completa, que es exactamente igual que tomar todo. Si tomamos dos partes de 2, es lo mismo que tomar todo. Entonces decimos que una fracción aparente es igual a 1. Y veamos qué pasa cuando multiplicamos una fracción común, o una fracción cualquiera, porque las fracciones aparentes también son comunes, sino una fracción no aparente, por así decirlo, por una fracción aparente. Supongamos que tenemos entonces un medio por 2 medios. Acá tenemos que multiplicar 1 por 2 y 2 por 2. Y esto nos da como resultado 2 cuartos. Y veamos entonces esta curiosidad. Vamos a graficar la fracción 1 medio y vamos a graficar el resultado, la fracción 2 cuartos. Tenemos entonces 1 medio y veamos qué pasa. Dividimos en dos partes y tomamos una de ellas, como nos indica el numerador. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la fracción 2 cuartos. Tenemos la unidad representada por este rectángulo, la dividimos en 4 partes, como nos indica el denominador, y tomamos 2 de esas partes. Fíjense que en ambos casos, tanto en 1 medio
como en 2/4, las partes que tomamos de la unidad son exactamente iguales. Y esto ocurre porque tanto 2/4 como 1/2 son fracciones equivalentes. Son fracciones equivalentes. Y esto siempre va a ocurrir cada vez que multipliquemos una fracción común, como es el caso de 1/2, por una fracción aparente, como es el caso de 2/2. Entonces, cada vez que nosotros multipliquemos una fracción cualquiera por una fracción aparente, el resultado va a ser una fracción equivalente a la primera que teníamos, en este caso 1/2. Y esto va a ocurrir siempre. Veamos otro ejemplo de esto. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Supongamos que tenemos un tercio por... quiero usar algún valor sencillo. Vamos a usar 3/3. O no, vamos a usar 4/4 para no repetir el denominador. Si multiplicamos esto, nos da 4 por 1, 4, y 4 por 3, 12. En teoría, 1/3 y 4/4 y 4/12, perdón, tendrían que ser equivalentes. Vamos a comprobarlo. Tenemos 1/3, lo dividimos en 3 y tomamos una parte del mismo. Y vamos ahora a graficar como podamos 4/12. Es un número bastante grande, pero vamos a poder. Dividimos en 3. Tenemos acá 4 partes. Tenemos 4 partes. Me está quedando bastante bien. Y tenemos 4 partes. Si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes, como nos indica el denominador. Y tomamos 4, tomamos 1, tomamos 2, tomamos 3 y tomamos 4. Y efectivamente, las partes que marcamos de la unidad son exactamente iguales. Esto es porque, nuevamente, 1/3 es equivalente a 4/12. Y cada vez que nosotros tenemos entonces esta expresión, por ejemplo, 4/12, podemos escribirlo entonces de una manera simplificada. Es decir, simplificamos la fracción. Y la escribimos de la manera que sea más sencillo de graficar. Fíjense que esto fue muy difícil de graficar. Y lo mismo porque tenemos números muy grandes tanto en numerador como en denominador. En cambio, esta primera fracción que teníamos, 1/3, es mucho más sencilla, mucho más simple. Los números son más chicos. Entonces, a 4/12 lo podemos simplificar como 1/3. Es decir, que si multiplicamos por una fracción aparente, es lo mismo que no multiplicar. Nosotros nos quedamos con la expresión primaria. Entonces decimos que 1/3 por 4/4, que nos dio igual a 4/12, podemos decir que es igual a 1/3. Y esto es porque simplificamos. ¿Y cómo sabemos cuándo simplificar? Esto no ocurre siempre, no va a ser tan sencillo que nos va a aparecer una fracción aparente. ¿Cómo saber cuándo simplificar? Volvamos al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos que 3/2 por 4/5 era igual a 12/10. 12/10. Y veamos si podemos simplificar acá. ¿Cómo darnos cuenta si podemos simplificar? Si vemos que tanto el numerador como el denominador son divisibles por un mismo número, lo que hacemos justamente es dividir por ese número. Veamos que 12 es divisible por 2.
por 2. Al igual que 10. Tanto 10 y 12 son divisibles por 2. Vamos a agregarle divisibles por 2. Entonces, a 12 y a 10 lo que vamos a hacer es dividirlos justamente por 2. Y vamos a ver qué obtenemos. Voy a borrar acá. Voy a mantener la multiplicación original. Y vamos a dividir por 2. Si hacemos 12 dividido 2 y 10 dividido 2, vamos a obtener en el numerador un 6 y en el denominador un 5. Es decir, simplificamos la expresión 12 sobre 10 a la expresión 6 sobre 5. Y veamos otro ejemplo más de esto. Supongamos que tenemos, vamos a usar otro color, vamos a usar el amarillo. Supongamos que tenemos 2 tercios por 1/2. Esto es que nos quedaría 2 por 1 y 3 por 2. Y esto es igual a 2 sextos. Nuevamente, tanto el 2 como el 6 son divisibles por 2. Es decir, que si dividimos al 2 por 2 nos queda 1 y si dividimos al 6 por 2 nos queda 3. Es decir, que esto también es igual a 1/3. Es decir, que simplificamos. El concepto de multiplicación entonces es muy simple. Multiplicamos los dos numeradores y los dos denominadores, como se expresa en este paso, y el resultado que obtenemos es el resultado de la fracción, el cual podemos simplificar. Veamos un último ejemplo. Tenemos 3 medios por 5 sextos, y esto nos da 15 en el numerador y 12 en el denominador. Y vemos si el numerador y el denominador, vemos si podemos simplificar, ¿verdad? Si el numerador y el denominador son divisibles por un mismo número, lo que hacemos es simplificarlo, es decir, dividimos a estos dos números por ese número que encontramos. Si vemos el 15 es divisible por 3 y el 12 también. Entonces dividimos a 15 por 3 y obtenemos un 5, y 12 dividido 3 obtenemos un 4. Y esto es igual a 5 cuartos. Y esta es la forma de trabajar las multiplicaciones, y en general todas las operaciones con fracciones se van a poder simplificar, siempre viendo el tema de la divisibilidad para el numerador y el denominador.